Buen día para todos, mi nombre es Nelly Cano, soy la bacterióloga encargada del servicio transfusional del Hospital Mario Gaitán Yanguas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hemovigilancia y las reacciones adversas a la transfusión. Esta socialización será enfocada a los procesos que se realizan o se manejan dentro del servicio transfusional para la solicitud de reserva o transfusión de hemocomponentes. Bueno, ya entrando en contexto, vamos a hacer referencia al concepto de hemovigilancia. Entonces, este es un sistema de evaluación y alerta alimentado con actividades de vigilancia en los diferentes niveles de la cadena transfusional, con el objetivo de recoger y evaluar información sobre los efectos indeseables o inesperados de la utilización de hemocomponentes, previniendo su aparición o recurrencia. ¿Qué es importante aquí? Básicamente que todo el personal conozca tanto los procesos, formatos y rutas del servicio transfusional para la entrega de hemocomponentes, como los procesos internos de su servicio. ¿Por qué? Principalmente porque el sistema de hemovigilancia, junto con el programa de seguridad del paciente, busca evaluar a modo de auditoría interna cada uno de los procesos que se llevan dentro del hospital. Desde la fase preanalítica, cuando el médico realiza la solicitud de los hemocomponentes y el diligenciamiento de los formatos, la fase analítica, auditando el proceso del laboratorio, el manejo y el transporte de los hemocomponentes, y la fase posanalítica, que hace referencia a la entrega del hemocomponente por parte del personal del laboratorio, la recepción y el proceso de transfusión por parte del servicio al que se entrega. Para este proceso se deben tener en cuenta las consideraciones generales que son importantes para una transfusión sanguínea, dentro de ellas la indicación de la transfusión con juicio clínico. Esto hace referencia a que el médico, antes de ordenar la transfusión, debe evaluar el estado cardiovascular, la edad y los antecedentes del paciente. De igual manera, las pérdidas sanguíneas esperadas durante la cirugía, la presión arterial de oxígeno, el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo del paciente. Es importante que al hacer la transfusión sea en casos que son estrictamente necesarios, porque se puede correr el riesgo de transmisión de agentes infecciosos, una reacción adversa o una sensibilización con la bolsa transfundida. El segundo ítem hace referencia al tratamiento del hemocomponente con criterio profesional. En este caso, pues la sangre o los hemocomponentes son parte del tejido hematopoyético humano, por lo que siempre se deben manejar con criterio profesional para no alterar su calidad, la cantidad o la actividad hemoterapéutica. El tercer ítem nos habla de las condiciones de la transfusión. En este caso, el médico debe indicar la dosificación, la velocidad de infusión y los criterios justificantes de la transfusión, además de asumir la responsabilidad por las consecuencias derivadas directamente de su indicación. El cuarto ítem hace referencia a selección, transporte y entrega de hemocomponentes. En este caso, el profesional encargado del servicio transfusional debe tener la calificación necesaria para seleccionar, transportar y hacer entrega de los productos sanguíneos. Estos se deben ajustar a las indicaciones de la solicitud del médico y obviamente se deben encontrar en buenas condiciones. El quinto ítem hace referencia al acompañamiento y supervisión del paciente. Este es uno de los más importantes debido a que la enfermera que vigila al paciente debe tener presente las indicaciones previas, durante y posterior a la transfusión. Es decir, la preparación del paciente, el contar con una vía exclusiva para el procedimiento, los diferentes grados y tipos de reacción transfusional, sus formas clínicas y procedimientos correctivos de emergencia, así como la disposición de las bolsas de hemocomponentes una vez se termina la transfusión. Para la solicitud de hemocomponentes, el médico deberá generar la orden solicitando la reserva de acuerdo a la siguiente tabla. Aquí se especifican los códigos, el nombre de las pruebas y la cantidad que se debe solicitar. ¿Qué es importante aquí y que es uno de los errores que se cometen frecuentemente? Y es que se debe ordenar siempre el rastreo y la hemoclasificación en cantidad 1, solamente se va a hacer un rastreo y una hemoclasificación, y las pruebas de compatibilidad, la unidad de glóbulos rojos y la aplicación se debe ordenar de acuerdo a las unidades que se van a transfundir. Es decir,
Si el médico decide ordenar 3 unidades a transfundir, se deben ordenar 3 pruebas cruzadas, 3 unidades de glóbulos rojos y 3 aplicaciones. Todo tiene que ir en la misma orden. Y en esta parte me gustaría aclarar, para el personal médico siempre se deben ordenar los 5 exámenes. La prueba de compatibilidad, el rastreo, la hemoclasificación, unidad de glóbulos rojos y aplicación de glóbulos rojos, así sea para reserva o sea para transfusión. De igual manera es importante que todo el personal conozca los formatos que hacen parte del paquete transfusional. Dentro de ellos está la orden médica, que debe ser generada con los exámenes que mencioné anteriormente, el consentimiento informado de la transfusión, la solicitud de los hemocomponentes y el formato de pruebas cruzadas. Existen otros 2 formatos, que es el formato de autorización de transfusión sanguínea de urgencia y el formato de signos vitales. El primero se entrega en los casos de código rojo y urgencia vital, y el segundo, que es el formato de signos vitales, se tiene que entregar siempre que se entrega cualquier unidad, sea transfusión normal, sea reserva o sea transfusión de urgencia, siempre se debe entregar el formato de signos vitales. Este debe llegar al laboratorio después de que las unidades sean transfundidas, totalmente lleno y firmado por el médico. Bueno, en esta pantalla podemos observar los 3 consentimientos que hacen parte del paquete transfusional. El primero es el consentimiento informado para la transfusión de hemocomponentes sanguíneos. Este se divide en 6 partes. La primera pues son los datos del paciente. La segunda es la declaración del paciente. Allí pues básicamente el paciente lee la información y declara si está de acuerdo o no con la transfusión. La tercera es la declaración del responsable del paciente. Este se firma en caso de que el paciente pues no esté en las condiciones de firmar o no esté consciente para poder firmar el consentimiento de la transfusión. La cuarta es la declaración del profesional tratante. Siempre debe ir firmada por el médico que está haciendo la transfusión o que está a cargo del procedimiento. El quinto es el disentimiento, que por X o Y motivo el paciente no acepte la transfusión o no pueda ser transfundido. Debe firmar esta parte del disentimiento, donde él pues lo que básicamente dice es que pues no está de acuerdo con la transfusión y que pues obviamente no se le puede transfundir ningún tipo de hemocomponente. Y la parte sexta es el consentimiento ilustrado, que es básicamente que el paciente escriba con sus propias palabras y entendió cómo es el procedimiento. El segundo formato que manejamos dentro del paquete transfusional es el de la solicitud de hemocomponentes. Este documento va diligenciado con los datos del paciente, las unidades a reservar o a transfundir y la firma del profesional tratante. La información que está en la parte de arriba es la misma que está en la parte de abajo. Se deben llenar las dos porque pues una será entregada al servicio como copia para historia clínica y la otra quedará a cargo del laboratorio. Y por último encontramos el formato de la prueba cruzada. Este también está dividido en 7 partes. La primera son los datos del paciente, la segunda son pues los datos de la historia clínica del paciente, importante, y la tercera, que es la firma del médico, del profesional tratante. La cuarta son los datos de la muestra, que pues esa parte ya va llena directamente por el laboratorio. La parte quinta son los datos del servicio transfusional. Aquí pues registramos las pruebas cruzadas que se le hicieron al paciente, las bolsas que se le cruzaron y si la prueba es compatible o incompatible. La parte sexta son las observaciones y la séptima pues es la firma del bacteriólogo que realiza el procedimiento. Este formato, al igual que el anterior, tiene que ir lleno por duplicado para que una parte quede con el laboratorio y la otra se vaya para la historia clínica del paciente. En el caso de código rojo o urgencia vital, se hace el manejo de un paquete de urgencia para transfusión sanguínea. Dentro de este está el formato de la autorización de transfusión sanguínea. Se hace la firma del formato institucional para el control de entrega de hemocomponentes y se entrega el formato de registro de control de signos vitales en transfusión de los hemocomponentes. Cabe mencionar que una vez terminada la urgencia o el código rojo, el médico debe generar la orden con los hemocomponentes que se le transfundieron al paciente como urgencia vital, además de llenar la papelería que pertenece pues al paquete transfusional anteriormente visto.
¿Cuál es la diferencia? Que pues en el paquete de urgencia se debe firmar un formato de autorización de transfusión sanguínea sin pruebas transfusionales. Es lo único que cambia. De resto, el proceso sigue siendo el mismo. La ruta que se debe seguir en un código rojo o urgencia vital es lo primero, la solicitud del hemocomponente de manera verbal. El laboratorio debe hacer el envío de las unidades sin pruebas cruzadas y el paquete de urgencia. Lo tercero que se debe hacer son los procesamientos del paraclínicos y las pruebas transfusionales luego de que la enfermera lleve el tubo, la muestra del paciente. Lo cuarto es enviar los formatos de solicitud y registro ya después de que la urgencia haya pasado. Y el quinto, el servicio pues debe devolver los formatos debidamente diligenciados junto con las bolsas y la hoja de signos. Para la ruta de transfusión programada, lo primero que se debe hacer es enviar los formatos del paquete transfusional. Lo segundo es recibir los formatos diligenciados y firmados. Lo tercero es tomar las muestras. Cuarto, procesar las pruebas pretransfusionales. 5, entrega de resultados. 6, envío de hemocomponentes. 7, proceso transfusional, que esa ya la parte la hace el médico. Octavo, la devolución de los desechos. Noveno, la revisión de las bolsas, formatos. Y décimo, la elaboración de la carta de incineración. Y por último vamos a hablar de la RAT. Esta es una reacción adversa transfusional. Es una respuesta indeseada e imprevista asociada a la transfusión de sangre o sus derivados que se presentan durante o después de la transfusión, afectando obviamente la seguridad del receptor. ¿Qué se debe hacer? Primero que todo, suspender la transfusión, solicitar los paraclínicos de acuerdo al tipo de RAT y llevar los desechos y una nueva muestra al laboratorio. ¿Qué exámenes se deben solicitar? Bueno, esto debe ser de acuerdo al RAT que presenta el paciente, pero generalmente son un cuadro hemático, un perfil renal, el perfil hepático, pruebas transfusionales nuevamente y si corresponde el cultivo. ¿Qué hay que recordar en estos casos? Siempre llenar el formato de RAT del Instituto Nacional de Salud, tomar las muestras para los paraclínicos, llevar una muestra adicional para el servicio transfusional y llevar los desechos de la unidad para las pruebas correspondientes.